Buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Michelle Fariñas, especialista en Relaciones Públicas e Impacto Social en Aplaudo, y tengo el gusto de poderles acompañar en esta sesión que tiene por objetivo hablarles de tres grandes temas. Para comenzar, las estrategias efectivas de modernización, luego la optimización y operación en AWS, como ver el right sizing, el consumo, la visibilidad de los costos y los casos reales con aplaudo y mejores prácticas. Además, y esto es importante, al final del webinar van a ver un QR code para que puedan solicitar una evaluación de la modernización para su organización. Y para eso, pues, hoy estamos bien acompañados. Primero quiero presentarles a Daniel Arrieta. Daniel es Solutions Architect en AWS, tiene más de 20 años en tecnología y ha trabajado muy de cerca con organizaciones en temas de nube y especialmente en ambientes híbridos. Ha estado involucrado en proyectos en industrias como salud, banca y retail, ayudando a llevar soluciones a producción de forma eficiente. Y por el lado de aplaudo también nos acompaña Jaime García, nuestro CEO, que tiene más de 25 años de experiencia liderando operaciones y transformación en empresas tecnológicas y BPO. Y desde Aplaudo, Jaime ha sido clave en cómo ayudamos a nuestros clientes a escalar, operar mejor y poder lograr su transformación digital. Así que, sin más preámbulo, arranquemos. Daniel, te cedo el micrófono y luego de tu ponencia continuaríamos inmediatamente con Jaime. Adelante, Daniel. Hola, buenos días. Un gusto. Daniel Arrieta, soy arquitecto de soluciones para Amazon Web Services. Tengo 4 años de estar aquí compartiendo con el equipo de AWS, pero 21 años de estar en la industria. Y en la industria, en distintas industrias, específicamente he tenido la oportunidad de trabajar en el área de retailers, de salud y de finanzas y muy enfocado en el mercado de Norteamérica y Reino Unido en el último quinquenio más enfocado en Latinoamérica para países hispanohablantes. Y bueno, ¿qué nos atañe hoy? Hoy queríamos conversar con ustedes porque usualmente cuando queremos abordar el tema de modernización de aplicaciones, caemos a veces en la tentación de abordarlo desde un punto de vista estrictamente técnico o solamente desde un punto de vista de servicios. Sin embargo, hay temas no más importantes necesariamente, pero sí muy relevantes de tener en consideración antes de abordar esos desafíos de una vez migradas cargas a la nube, pues cómo las vamos a modernizar para que en el tiempo sean más costo efectivas y nuestro TCO al final haga sentido en ese plazo que originalmente teníamos planeado. Siguiente, por favor. Bien, probablemente muchos de los que nos acompañan el día de hoy ya hayan visto este slide particular de las 7 Rs. No es algo específico de AWS, sino que es una forma metodológica de abordar el tema de las migraciones y la modernización en la nube. Usualmente, ¿cuál es el escenario que van a abordar nuestros clientes? Va a haber una etapa donde se toma la decisión de moverse a la nube. Probablemente haya habido un ejercicio de una evaluación de portafolio de las aplicaciones que ustedes tengan en determinado momento en los distintos entornos, ya sea en otro proveedor de nube o en un entorno en premisa en tierra, y deciden migrarlos. Y ahí empezamos a tomar esas decisiones de, oye, vamos a relocalizar las cargas, vamos a hacerle un rehost. De pronto, desde un punto de vista financiero, a algunos de ustedes les hizo más sentido hacer recompra, pero a veces caemos en el delito de quedarnos hasta ahí. ¿Por qué? Porque tenemos otras opciones adicionales que en el caso de nube se convierten cruciales para continuar mejorando no solo la estructura de costos de consumo en la nube, sino porque es una parte esperada y no queremos que se detengan solamente en la migración, que no tengamos una conversación en 1, 3 o 5 años diciendo, oye, bueno, ¿y cómo has avanzado en tus aplicaciones en la nube? No, Daniel, originalmente teníamos 20 máquinas virtuales, ahora tenemos 200. No es porque las máquinas virtuales o las instancias de cómputo regulares no sean uno de los caminos a seguir, más sin embargo no es el único. Y ahí es donde precisamente cabe la relevancia de la modernización de las aplicaciones, ya sea haciendo un replatform, un refactoreo,
Y en algunos escenarios, ¿por qué no? Necesitamos retener alguna aplicación extremadamente legada, pero porque su vida útil lo que le resta es muy corto, entonces la inversión en la misma no necesariamente hace sentido continuar refactorizándola, o porque es un sistema que ya decidimos retirar porque le hemos sustituido con algún otro. Siguiente, por favor. Pero aquí viene uno de los retos particulares, y ayer lo estábamos conversando con un grupo de clientes que teníamos en el edificio en Costa Rica, y es los que tenemos un poquito más de años y un poquito más de pelo blanco, o ya no tenemos pelo, pues hemos vivido distintos cambios de era, y los que se acuerdan a inicios, al menos aquí en Costa Rica, inicios de los 90, donde empieza a proliferar el Internet, no necesariamente un costo accesible. Nos toca experimentar una era de los móviles, donde empiezan a ser ya no solo más pequeños, ¿verdad? Ya no son aquellos ladrillos blancos que salían en las series estadounidenses, sino que empezamos a tener celulares que podamos portar, y los propios celulares empiezan a evolucionar en tener otro conjunto de plataformas de servicio que hasta determinado momento eran exclusivas de otras tecnologías o simplemente no existían del todo. A los que ya estamos por los 2000 nos ha tocado vivir la era social, que precisamente es habilitada por la era del Internet y por la era del móvil, porque de otra forma no existirían las plataformas necesarias para tener este tipo de tecnología, que ha variado no solo en cómo, dependiendo de qué tan grandes estemos, ¿verdad? Como nuestros hijos o incluso nuestros nietos han interactuado con sus propias generaciones, y ya empezamos a hacer segregaciones de, bueno, es que los papás usan Facebook y los hijos usan Instagram o TikTok, y de pronto vamos a ver qué usan nuestros nietos dentro de algunos años. Sin embargo, con la era de la inteligencia artificial tenemos un desafío bastante particular, no porque sea la primera era de innovación que vemos, ya lo vivimos con cambios muy disruptivos en la historia, con la imprenta, por ejemplo, o con la proliferación del electrificado público, pero hay un gran diferenciador, y es que la inteligencia artificial, no solo su advenimiento fue un boom que empezamos a tener hace 2 años, aunque la tecnología data de mediados del siglo anterior, pero su avance y su evolución es exponencial. Todas las semanas probablemente ustedes han visto en las noticias nuevos artículos de, oye, salió este nuevo modelo multimodal ahora permite hacer A, B y C y lo puede hacer a la mitad de costo, y entonces nos trae un desafío a las industrias y a los gobiernos muy interesante de cómo vamos a hacer para abordar ese proceso de transformación de las cargas de trabajo. Y precisamente hoy enfocarnos en la parte más corporativa empresarial. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice Gartner y qué nos dice McKinsey? De Gartner, por ahí el 2023, en uno de sus estudios nos menciona que el 70% de las cargas de trabajo aún se encuentran en premisas. Esto es una estadística global, pero de hecho, cuando hacemos un foco aún mayor a Latinoamérica, este porcentaje puede subir en algunos países hasta el 80%. Entonces, a pesar de que ya tenemos 20 años de estar conversando de tecnologías de la nube, todavía estamos en Latinoamérica respecto a otras regiones del mundo, incluso 5 o 10 años atrás, dependiendo del tipo de servicio o tecnología que estemos viendo. Pero por otro lado, además, McKinsey nos dice que el 70% del software de TI es heredado y está escrito en lenguajes que fueron creados para momentos históricos de hace 20 años. Y entonces por allí tenemos ese COBOL, ese AS400, esos Z, y un conjunto de infraestructuras que de pronto se están convirtiendo en un ancla o en un lastre para poder seguir progresando en las empresas. Y hoy vamos a intentar abordar un poco precisamente por qué es importante modernizar. Siguiente, por favor. Bien, de pronto nos quedamos con la pregunta y a veces decimos, no, es que Daniel, claro, como es de AWS, Daniel quiere que nos movamos a todo tipo de servicios, pero más allá de eso, la realidad choca con nosotros de frente y nos dice que modernizar no es solo una moda, sino que es una necesidad. ¿Y por qué? Porque precisamente muchos de ustedes y nosotros compartimos muchos de los desafíos que tenemos en pantalla. Uno de los que más nos duele a todos en el bolsillo es precisamente el costo de la infraestructura, cuánto nos cuesta tener un conjunto de racks y servidores en tierra, su gasto en electricidad, en ventilación, en seguridad, la renovación, el soporte.
Y todos los que nos tocó vivir el momento pandémico, pues también recordamos que hubo una disrupción muy importante en la cadena de suministros. Y bueno, seguirnos tan lejos en las últimas semanas con los distintos eventos alrededor del mundo, tenemos cadenas de suministros intermitentes o incluso algunas cortadas del todo, y eso afecta también la disponibilidad de los recursos en términos de tecnología y se vuelve un desafío para las empresas porque hacer forecasting de cuánto almacenamiento, cuántos discos duros, cuánto RAM, cuánto CPU voy a comprar a priori, dependiendo del crecimiento, se vuelve cada vez más desafiante. Y esto a su vez deriva en otros desafíos que podemos o no compartir. Uno de los más importantes que yo veo es la limitación del time to market. ¿Por qué? Porque las empresas ahora tenemos una necesidad de continuar innovando de una forma constante, pero además exponencial en términos de innovaciones, no solo porque la competencia también está haciendo su tarea en ese sentido, sino porque tenemos en Latinoamérica, y igual que está pasando en muchos países de primer mundo, un desafío respecto a los grupos etarios. Entonces tenemos una combinación macro de poblaciones muy jóvenes, por un lado, que tienen un comportamiento de compras porque nacieron nativos digitales, ya tenían celular, ya tenían internet, cosa que nosotros, o al menos en mi caso, cuando yo nací, no tenía internet, no había celular, era solo línea fija. Y por ahí, unos años después, ya creciendo, pues empecé a escuchar a los que se acuerdan aquel marcado de línea telefónica y por otro lado, entonces también tenemos mi grupo etario, ¿verdad? Estas personas que nacimos en una transición tecnológica, pero todavía no teníamos acceso a tantas plataformas y preferimos la presencialidad, el ir a interactuar con una persona en tienda. Y tenemos un grupo intermedio que le gusta un poco de ambos mundos y las empresas entonces estamos llamadas a atender esas necesidades y esos gustos particulares de esos tres grandes bloques. Y eso nos lleva a la deuda técnica. Pues resulta que como vamos atrasados, no podemos llevar nuestras innovaciones al mercado a tiempo. Tenemos una complejidad muy importante para integrar nuestros distintos sistemas de negocio, nuestro e-commerce, nuestro IRP, nuestra base de datos, además de la infraestructura en nube que migramos con OnlyFans. Y entonces ese potencial de utilización de los datos se ve reducida porque no hay una integración, sino que nos llevamos los hilos que habían en premisa hacia la nube. Y además, en Latinoamérica tenemos una particularidad que es la escasez de... ¿Y eso qué nos trae? Pues nos trae limitaciones en el soporte que nos podemos brindar a nosotros mismos y también nos da un desafío respecto a la disponibilidad y resiliencia que podamos mantener en nuestra propia infraestructura. Siguiente, por favor. Y precisamente es por esto que mencionábamos que las aplicaciones heredadas ya no son competitivas y no son competitivas. No estamos diciendo que no son útiles o que no funcionan. Sin embargo, en términos de competitividad, nos reduce bastante el margen de acción porque precisamente están pensadas, fueron arquitectadas, fueron construidas pensando en las personas y en el mercado de otra época. Y la tecnología legada no tiene la flexibilidad como la tecnología en nube de adecuarse a esas nuevas necesidades en el tiempo si no pasamos por una modernización en el intermedio. Siguiente. Y bueno, de hecho, dentro de nuestra tarea respecto a trabajar con los clientes, siempre hacemos encuestas constantemente de qué piensan nuestros clientes respecto a la utilización de distintos servicios específicos, pero también en general de las metodologías y marcos de trabajo que nosotros solemos recomendar. Cada 3 o 5 años hacemos encuestas para entender, bueno, lo que estamos diciendo por acá hace sentido, ha tenido consecuencia con la experiencia real en vivo de las personas en las distintas industrias. Y esto es un resumen de opiniones que hemos tenido en las encuestas de los 1.000 clientes más importantes en los últimos 5 años, que nos han dicho que la modernización les ha ayudado a adaptarse más rápido al mercado, les ha permitido acelerar la innovación de sus respectivas industrias, también los han habilitado a tener mejor talento, no porque tengan un nivel de rotación mayor, sino porque tienen nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa que demanda de un conjunto de destrezas que no necesariamente nuestro equipo de tecnología más tradicional tiene, o por otro lado, nos habilita a hacer un upskilling, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de nuestros equipos de tecnología, y ya sea porque la inteligencia artificial nos permite liberar tiempo para dedicarlo a cosas donde realmente los seres humanos podamos agregar valor,
que es precisamente reinvertir en el propio negocio y también reducir el riesgo operacional. Y muy importante, no porque esté de moda, sino porque realmente tiene relevancia en este momento histórico y es poder crear un negocio que le llamamos un negocio AI First, enfocado en inteligencia artificial, no porque sea una estrategia en sí misma, sino porque enriquece la estrategia de negocio. Siguiente. Así que a pesar de que podamos estar en negación y no, yo prefiero mis servidores aquí en tierra por ABC, lo cierto es que estadísticamente hablando, el 70% de las organizaciones están optando ya por defecto utilizar tecnologías en la nube para todos sus nuevos proyectos, ya sea porque en el proceso de migración no han tenido éxito o no han querido asumir el riesgo de hacer esa migración, sino porque entonces para continuar acelerando sin que necesariamente el resto de la infraestructura se convierta en un ancla, pues han decidido todos los nuevos proyectos de tecnología y sobre todo todos los nuevos proyectos de inteligencia artificial o de inteligencia artificial generativa, pues se inician nativamente en nube para no tener ese reproceso en el camino. Siguiente. Bien, y entonces una de las partes más importantes que quisiera comentar, porque como mencionaba al inicio, a veces nuestro foco es muy particularmente, es que vamos a usar este proveedor de nube y vamos a usar este servicio en particular porque es el que yo conozco o porque es el que yo llevé los cursos o porque es el que históricamente hemos estado adquiriendo, pero a través de otro tipo de software o suscripciones. Pero no se trata solo de tecnología y no es que la tecnología no sea importante, de hecho es nuestro catalizador principal para permitir innovar y transformar los procesos de negocio, pero es uno de los factores, no es el único. Y entonces aquí es donde tenemos que traer a la mesa de dibujo no solamente pensar en términos de velocidad, sino de cómo vamos a reinventar los procesos de negocio, cómo ese servicio tecnológico particular nos permite acelerar, generar un cambio cultural al tiempo que permitimos una experimentación a lo interno de las industrias, cómo nos permite acelerar y ser más ágiles en los procesos de negocio al tiempo que hacemos un upskilling de los recursos de trabajo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es un tema relativamente nuevo en la utilización en la industria, no porque sea nuevo per se. Y entonces, por un lado, tenemos escasez de talento en áreas como Machine Learning, inteligencia artificial, analítica de datos, pero por otro lado, tenemos equipos de tecnología que necesitan seguir no solo progresando en carrera desde un punto de vista más profesional y personal, pero también tienen un talento acumulado de trabajar con nosotros que no se puede perder o que no deseamos que se pierda y entonces hace sentido permitirles también transformarse a lo interno de la empresa para abordar esos nuevos desafíos tecnológicos. Y bueno, por supuesto están los datos que en temas de inteligencia artificial son definitivamente cruciales, pero una de las partes más importantes y uno de los que va a ser el gran diferenciador respecto a si la modernización es exitosa o no al final es en la medida de transformamos la experiencia del cliente o no la transformamos. Siguiente. Así que la primera pregunta es, ¿qué tendríamos que modernizar para convertirnos en nativos de nube? No es necesariamente tecnología o no solamente es la tecnología. Y aquí es muy importante, vamos a intentar hacer un overview a 30.000 pies de altura, porque no nos da tiempo de tener el seminario completo de 1 hora y media a 2 horas, pero sí no quiero dejar escapar algunos temas que son importantes, porque sobre todo los que somos de tecnología, nos enfocamos en la esquina superior derecha y en la esquina superior izquierda de esta diapositiva y no necesariamente tenemos o queremos ver el resto de la visión completa del negocio. No solo tenemos que modernizarnos desde un punto de vista tecnológico de cuál lenguaje de programación vamos a escribir nuestras aplicaciones, cuál tecnología moderna particular con servicios de nube respaldados por la comunidad open source vamos a utilizar, sino también qué arquitectura de nuestras aplicaciones, ¿vamos a mantenernos en el típico monolito y en los hilos de datos o vamos a pasar a aplicaciones con microservicios nativos en nube y habilitados para agentificarlos posteriormente con inteligencia artificial generativa? Pero allí no se debería detener la modernización. Tenemos que también modernizar nuestra propia organización de la empresa con equipos alineados por dominios
con responsabilidades muy particulares, pero que les permitan construir lo que están ejecutando. Y ahí es también donde podemos no solo delegar tareas, sino empoderar a los grupos para que puedan innovar por sí mismos y que no sean codependientes únicamente del equipo de tecnología. Y eso nos pasa sobre todo también en temas de seguridad en tecnología. A veces creemos que solo las dos, tres personas del equipo de ciberseguridad son las que se deberían encargar de todo lo relativo en la seguridad de la empresa. Y lo cierto es que eso no es un modelo escalable. Y lo mismo pasa con la innovación en las distintas aplicaciones de negocio. Tenemos que delegar, pero no solo delegar para que después la persona decisora se convierta en el cuello de botella, sino empoderar a las organizaciones para que precisamente también puedan en su microcosmos de delegación tomar decisiones que hagan sentido para el negocio y permitan acelerar en forma paralela. Y de allí, precisamente, que las formas de trabajar deben también buscar utilizar metodologías ágiles con entrega continua, muy al modelo de pronto japonés de Toyota que hemos escuchado. Y el liderazgo, hoy no vamos a abordar completamente todo el modelo orientado a VUCA de toma de decisiones adaptativas, pero ¿qué quiere decir VUCA? VUCA quiere decir volatilidad, uncertainty, incertidumbre, complexity, complejidad y ambiguity, ambigüedad. Entonces necesitamos líderes que puedan navegar en esos cuatro pilares de la volatilidad, de la incertidumbre tecnológica por el constante cambio, por la complejidad de los propios servicios, porque cada vez tenemos más tecnologías que necesitamos que conversen entre sí, y eso convierte en un entorno particularmente ambiguo, donde los líderes no nos podemos quedar estáticos en esos entornos, sino tenemos que también buscar adelantarnos. Y por último, pero no menos importante, cuáles van a ser esos specs, esas características prioritarias en función del riesgo y del valor empresarial, porque no toda idea es buena y no todas las ideas tienen que ejecutarse y ahí también está dentro de nuestra propia experiencia poder filtrar la paja del grano y entender qué cosa hace sentido y no solo porque sea una moda particular tecnológica de quiero meter un agente de tecnología de inteligencia artificial en todo lo que tenemos en la empresa. Bueno, ojalá que pueda ser, pero no necesariamente hace sentido en todos los campos. Siguiente. Bien, entonces, en términos de arquitectura, que es una de las partes que a mí me apasiona particularmente, sin entrar a conversar sobre servicios específicos, ¿qué deberíamos estar buscando? Pues que sea basada en microservicios, en el tanto y en el cuanto haga sentido, pero que a su vez permita un acoplamiento flexible a través de aplicaciones apificadas y que nos pueda habilitar posteriormente para que estas aplicaciones sean consumidas a través de inteligencia artificial agentificada. ¿Por qué? Porque nos permite entonces adelantarnos en esas nuevas tecnologías y en esos nuevos modelos que de pronto hoy no necesariamente están abordando nuestro caso de uso, pero que van a estar listas ya cuando lo que necesitemos se encuentre en el mercado. Siguiente. Y precisamente, y a mí por eso me encantan las estadísticas, para que no sea solo Daniel diciendo, ah, sí, en el PowerPoint, pero el PowerPoint, como popularmente decimos, aguanta lo que se le ponga, pues es también desde un punto de vista estadístico hemos visto, y esto es una encuesta de Gartner del 2024, que las empresas están intencionalmente redoblando sus esfuerzos para incorporar inteligencia artificial agentificada. Si hablamos del 2024, solo fue el 1% de todos esos nuevos proyectos, pero para dentro de un par de años, en el 2028, se espera que alrededor del 33% de las aplicaciones empresariales nuevas ya van a incluir agentes de inteligencia artificial. Y entonces, por eso es que si estamos construyendo hoy, tenemos que pensar en las necesidades del mañana. Siguiente. Y por eso, antes de ponerle nombre y apellido a esos servicios tecnológicos de nube que ustedes desean utilizar, debemos tener en consideración, bueno, vamos a definir ese stack tecnológico que nos ayude a convertir en un marco de trabajo referencial para todos los departamentos, no solo TI. Y tienen que ser entonces tecnologías que ayuden a impulsar la innovación, que ayuden a adaptarse a la industria particular a las que ustedes pertenezcan, que ojalá sea tecnología que forme parte de una comunidad open source grande, sólida y activa. ¿Para qué? Para que no nos dejen el proyecto botado a medio camino, que sea tecnología disponible y accesible en términos de talento, ¿ok? Que no sea la tecnología tan disruptiva que resulta que no hay nadie en el país o en el país solo hay dos personas que saben al respecto y entonces en la
en la teoría funciona muy bien, pero en la práctica no tengo nadie quien me ejecute en la empresa sus proyectos. Y además que sea una tecnología madura desde un punto de vista técnico que permita a mi infraestructura agregar estabilidad si es que no la tenemos o continuar con la estabilidad en el tono en que ya está embebida. Así que, siguiente, por aquí quería compartirles cuál es uno de los desafíos estratégicos de alto riesgo que solemos tener cuando nos preguntamos en el por qué modernizar. Y en la siguiente diapositiva, por aquí les traje lo que se llama un mapa de Warley. Los mapas de Warley es un mapa que permite eh, tomar decisiones de procesos de negocio estratégicos con un propósito particular, entendiendo el clima de negocios, el landscape en el cual nos movemos, la doctrina que nos rodea en los equipos y en los productos. Entonces, está dividido en dos ejes particulares: cuál es la evolución versus la visibilidad, si es alta o baja, y en qué momento también de la vida de nuestra empresa es que esas aplicaciones, a cómo están funcionando hoy, son temas de aplicaciones que nacieron con nosotros en la empresa, las construimos a la medida en determinado momento, o son productos que hemos adquirido o son utilities que vienen de afuera subcontratados. Siguiente. Y entonces de pronto, esto es un ejemplo de una aplicación de cliente de banca personal y a mí me gusta mucho el ejemplo de banca porque sería poco usual que alguno de los que estemos hoy en la llamada no hayan utilizado o interactuado alguna vez con una entidad financiera. Y aquí podemos ver cómo podemos o cómo incluso algunas aplicaciones ya que están corriendo en este momento podrían lucir desde un punto de vista tecnológico. Tenemos más a la derecha esos utilities como las telcos que nos interconectan por una PCTN o accedemos a la aplicación a través de Internet o tiene un canal de comunicación con soporte a través de teléfono y también tenemos un conjunto de productos, nuestro call center, la aplicación de escritorios, los escritorios virtuales, que si tenemos Citrix, que Horizon, que Remote Desktop, y tenemos la parte más construida a la medida de nuestro core bancario que se construyó hace 15 o 20 años en un lenguaje particular que no nos permite salir del monolito, bases de datos y demás. Y así está nuestra aplicación, corriendo, pero como decimos popularmente, pegada con cinta, ¿verdad? Donde cualquiera de esas rayitas de pronto se nos quiebre, nos genera un desafío particularmente importante. Y siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos gustaría evolucionar? Tener algo que luzca como lo que está en pantalla. Algo donde tenemos, sí, algunas soluciones construidas a la medida porque hace sentido mantenerlas así o porque vamos a tener un proceso de modernización que nos lleva un poquito más de tiempo, pero sacrificamos la mayoría de las capas para permitir esa aceleración exponencial en el crecimiento para poder brindar demanda y oferta a nuestros clientes bancarios en este escenario particular y tener un conjunto de utilities, ahora sí, ya conversando de servicios nativos de nube que nos permita asumir esas funcionalidades técnicas que de pronto antes teníamos, eso todo repartido en un montón de instancias de nube. Así que, ¿cómo proceder? Bueno, lo que les traigo por acá, esto no es no es un mapa exacto de si no hacemos esto falla y si hacemos esto todo bien. Siguiente, pero sí me gustaría dar un marco referencial de qué deberíamos estar buscando a la hora de actuar en las modernizaciones. Bueno, usualmente tenemos un modelo de una planificación inicial que está muy bien, con un presupuesto, un cronograma y una capacidad, pero que son estáticos y fijos, y entonces empezamos a tener esos buenos y malos de si me pasé 10 centavos del presupuesto, entonces ya todo el proyecto es un fracaso, o si me paso 2 semanas de la entrega del producto o del artefacto en particular, ya todo se fue a la borda, con planes integrales de mitigación de riesgos, pero con riesgos pensados solo en el momento en que se diseñó, sin pensar a futuro, y con un tiempo, alcance y presupuesto rígidos y con una documentación a veces excesivamente exhaustiva a un punto que podría ser incluso nunca la tengamos lista. ¿Qué es lo que estamos buscando? No es deshacernos de todo lo que se ha hecho, sino ir adaptándolo y precisamente por eso le pusimos dirección adaptativa. Es una planificación que no se quede solo en ese ejercicio inicial, sino que se vuelva un ejercicio continuo, iterativo durante la vida de nuestros proyectos, donde nuestro financiamiento también sea flexible. No estoy diciendo ilimitado, ojo aquí el juego de palabras. Una cosa es ilimitado y otra cosa es flexible. Flexible tanto para arriba como para abajo, donde de pronto la solución nos va a salir más costo efectiva porque adquirimos un plan de ahorro en nube o reservamos alguna
alguna infraestructura que nos va a traer algún descuento o incluso salió un servicio nuevo a última hora que nos permitió optimizar. En términos de riesgo, y esto es mucho con el poco de personas que están relacionadas con el área de seguridad y cumplimiento, los riesgos siempre aparecen constantemente nuevos y sobre todo con la inteligencia artificial generativa, pues vemos cada vez en prensa nuevos desafíos en esas aristas que necesitamos abordar en tiempo y en forma. Y una de las cosas más importantes para mí, que retorne un valor empresarial en términos de que si no retornó valor el proyecto, no importa que hayamos cumplido todos los otros puntos, el proyecto fue un fracaso desde un punto de vista de negocio y que se entregue de forma rápida y en bucles de reiteración. Entonces, adelante con la siguiente diapositiva. ¿Cómo hacer trampa? Y aquí le pongo trampa entre comillas porque esto es uno de los talones de Aquiles que usualmente nosotros en los equipos de tecnología solemos tener respecto a cómo demostramos o brindamos valor al negocio. Y es, nos enfocamos tanto en esa metodología de planificación particular donde, mira, ya de todo el proyecto llevamos el 60% de funciones entregadas y para el negocio para la directiva, para el equipo ejecutivo, eso no necesariamente le diga algo, versus, mira, aumentamos el 18% de los ingresos debido al progreso del sistema, indistintamente del porcentaje que ya hemos completado. Siguiente. Y aquí es donde tenemos que cambiar la mentalidad de cómo trabajamos los equipos de tecnología a pasar de un modelo tradicional a un modelo de Research and Development que utilizan las empresas de investigación, donde creemos que esta funcionalidad particular va a dar un resultado y ese resultado es un resultado tangible porque sabemos cómo medirlo. Y entonces, ¿cómo sabemos cómo medirlo? Yo puedo demostrarlo. Es una señal visible para el negocio que estamos teniendo progreso en los proyectos y que ese progreso en los proyectos realmente nos está dando valor. Siguiente. Y aquí es donde los gerentes de tecnología tenemos distintas armas, estas palancas de escalado, o por decir un ejemplo que nos llegue más a la imaginación, estas compuertas, ¿verdad? Que podemos tener para controlar los distintos factores en términos de cuánto vamos a durar en términos de entrenamiento para nuestros equipos y personal, cuál es la frecuencia de división de los equipos, la relación interna y externa respecto a cuándo vamos a tercerizar y usar socios de negocios para hacer el ejercicio de las modernizaciones versus vamos a brindar preponderancia a los equipos internos, que también eso deriva en tenemos el equipo, no lo tenemos y qué tan entrenado está y sobre todo en términos de uso de inteligencia artificial en nuestros proyectos de modernización, dónde, cuándo y dónde hace sentido. Siguiente. Bien, entonces, uno de los factores más importantes, porque a veces vemos la inteligencia artificial solamente enfocada en ese típico chatbot que hemos visto, porque fue uno de los muchos primeros proyectos que tuvieron, pero la inteligencia artificial también es una herramienta adicional que nos permite hacer modernizaciones más rápidas y más económicas y mejor. Y las estadísticas también nos hablan que el 50% de la aceleración de los plazos de la modernización se están derivando de la incorporación de inteligencia artificial en esos procesos y por ende un 40% en la reducción de costos derivados de esas migraciones. Pero aquí vienen una de las partes más interesantes de cómo demostrar el progreso y el éxito de nuestros proyectos. Si pasamos a la siguiente, por favor, de los KPIs. Bien, hablábamos hace unas diapositivas de uno de los grandes desafíos es cómo medimos la progresión y el éxito de esos proyectos. Y aquí unas claves para ustedes que de pronto tienen algunos KPIs, pero están muy enfocados que si en el RPO y el RTO, que si en la latencia, que si en el ancho de banda, que si en los IOPS, están bien. Esos son KPIs tecnológicos para medir los servicios, pero también necesitamos KPIs de negocios para entender si esa modernización va por el camino que la necesitamos. Y es, está agregando valor empresarial y si lo hace, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cuál es el rendimiento y el tiempo de entrega de estos proyectos de modernización? Si están ayudando a incorporar calidad en nuestros procesos, seguridad a la infraestructura y tecnología, y nos está ayudando también, y esto es para nuestros equipos de auditoría, a mejorar ese cumplimiento en el caso de que ustedes sean una industria altamente regulada. Y también, ¿por qué no? Está ayudando a motivar a nuestro personal en el sentido de les estamos quitando ese trabajo repetitivo, tedioso y estamos permitiéndoles enfocarse en actividades que realmente agreguen valor tanto para la empresa
como su carrera y no menos importante, nos está permitiendo ser más optimizados en términos de costo. Siguiente. Y hablando de costos, para ir finalizando por acá, una de las preocupaciones principales que tiene la línea ejecutiva, bueno, está bien, Daniel, hemos hablado de modernización, se ve muy bonito en el papel, pero ¿cómo yo puedo crear un caso de negocio para esa modernización de mis sistemas heredados? Y la siguiente pregunta natural es ¿cuánto nos va a costar? Y ahí es donde a veces tenemos los desafíos en tecnología de entender que también tenemos que cambiar el enfoque de cómo hacemos previsión o forecasting de estos costos. Siguiente. Entonces, usualmente hemos tendido a estimar costos nuevamente, solo al inicio, con una falsa precisión de cómo podría ser, ya sea porque venimos sesgados en el modelo de premisa o solo tomando en cuenta los costos directos del proyecto con un costo muy tieso, muy estático y con formas de medir la complejidad y el completado de los proyectos de una forma muy complicada. Tenemos que empezar a pasar a un modelo de forecasting, de constantemente estar haciendo una predicción dinámica y no porque, ojo, aclaro nuevamente, y al igual que no hablábamos de presupuestos ilimitados, aquí no estoy hablando de eliminar todos los números, pero sí de entender que en los procesos de modernización de nube pueden haber variaciones que dependiendo de qué tan bueno sea nuestro forecasting deben ser menores y en esos rangos probabilísticos tenemos que recalibrar continuamente, ya sea porque en el camino de modernización decidimos agregar o quitar capacidades a esa aplicación y tener una certeza del costo total de propiedad, incluyendo los costos de oportunidad también. Caso típico, disaster recovery. No, Daniel, es que ese disaster recovery no me cuesta lo mismo en premisa, entonces me voy a quedar en premisa. Sí, pero ¿cuál es el RPO y el RTO que estás teniendo en premisa versus en nube? ¿Cuánto te cuesta por minuto estar caído en el negocio? Si es el Día de la Madre, si es Navidad, si es Acción de Gracias. La nube te permite tener un porcentaje de disponibilidad considerablemente mayor a un menor costo respecto a lo que está en premisa, pero si agregamos ese factor a la parte del cálculo. Y también un presupuesto fijo, pero con un proceso de control de cambios cuando necesitemos ajustarlo y tener esas previsiones continuas actualizadas respecto al rendimiento del propio proyecto. Así que, siguiente, muy rápidamente por acá, porque no los quiero entretener con grandes fórmulas matemáticas, pero sí tener algunos puntos muy importantes a tener en consideración. Bueno, un promedio de cálculos del costo del equipo de referencia, comparar con otros para ver cómo nos puede ir por allí en ese sentido. Tener un modelo de simulación basado en división celular. ¿A qué me refiero a esto? Como estamos partiendo el proyecto también en células, podemos calcular los costos en células para tener conocimiento y certeza de a dónde está viniendo eso que nos está de pronto inflando las facturas. Añadir esos gastos operativos que usualmente cuando tenemos un modelo tradicional de premisa los solemos descartar. Ya no, es que la ventilación yo la pago a través de otra organización o la seguridad o el internet lo pago a través de otro lugar. No, pero eso forma parte también de la tecnología y hacer un forecasting basado en escenarios con una recalibración continua. Así que, siguiente, así como ustedes manejan hoy su gestión financiera en términos empresariales, los proyectos de modernización también podemos tratarlos de la misma forma, estableciendo sobres, ¿verdad? Los que tenemos esos sobrecitos de ahorro en el banco entienden el concepto para tener presupuestos transparentes y estar constantemente ajustando el alcance para que vaya acorde al presupuesto y no al revés, que el presupuesto se esté ajustando al alcance. También nuestros equipos de tecnología tienen que ser realistas respecto a la realidad del negocio y los desafíos presupuestarios que podamos tener. Y muy importante, aquí vuelvo a resaltar, medir el valor entregado dentro de esas restricciones. Si nosotros pedimos un agente de inteligencia artificial que haga A, B, C y D, no podemos juzgarlo en su éxito o fracaso por X, Y, Z, porque no fueron los KPIs de negocio iniciales que tomamos en cuenta para esa medición. Y muy importante, tomar decisiones de negocios y tomar decisiones de proyectos tecnológicos para el negocio basados en el retorno de inversión, no en el porcentaje de finalización. No porque no sea importante, pero no le debemos dar prioridad a ello si de por sí la solución está agregando revenue a la empresa y nos está permitiendo también habilitar otras áreas nuevas de negocio, mejorar la experiencia del cliente, reinnovar procesos de negocio para la mejora de nuestros clientes internos y externos. Así que
Estamos listos para triunfar en esos procesos de modernización con lo que hemos conversado durante esta presentación, pero muy importante. Bueno, Daniel, hemos hablado de muchísima teoría y ahora sí, ¿cómo me como esto? ¿Cómo puedo hacer? No tengo personal suficiente, no tengo experiencia, tengo algún personal de TI, pero lo tengo enfocado en esos otros proyectos. Y precisamente para esos escenarios es donde AWS echamos mano de nuestros socios de negocios, que son ese brazo extendido, ese músculo ejecutor que puede ayudarles a ustedes en esos procesos de modernización donde de pronto no tienen el tiempo, no tienen necesariamente el presupuesto suficiente o la experiencia para ejecutarlos y necesitan el apoyo de un experto con conocimiento no solo de tecnología de nube, sino también con conocimiento de industria. Así que para mí es un placer presentar a Jaime García, el CEO de Aplaudo, quien nos va a comentar desde el lado de Aplaudo cómo abordan ellos estos temas de modernización. Buenos días a todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Jaime García, soy el CEO de Aplaudo. Primero quiero agradecerle a Daniel y al equipo de AWS por el tiempo y a ustedes por acompañarnos hoy. Lo que les vamos a compartir en los próximos minutos son 5 historias reales de clientes que enfrentaron desafíos concretos de negocio, desde costos de nube que crecían sin control hasta plataformas que no podían escalar los ritmos que sus mercados les exigían, y cómo trabajando junto a AWS les ayudamos a resolverlos. ¿Por qué en Aplaudo? Esto es lo que hacemos. Para contarles un poquito más de Aplaudo, somos un partner de ingeniería AI Native con un modelo Nearshore que ayuda a empresas a acelerar su transformación digital. Hoy contamos con más de 800 profesionales distribuidos en 27 países, trabajando con marcas globales en industrias que van desde finanzas y salud hasta retail, seguridad pública. Llevamos más de una década construyendo soluciones sobre AWS y los casos que vamos a ver hoy reflejan esa experiencia acumulada. Dicho esto, vamos directo a los casos. Para comentarles con el primer caso, esta es una plataforma de gestión de personal de agencias policiales, correccionales y de seguridad pública. Esta plataforma maneja datos sensibles de justicia penal, uso de fuerza, asuntos internos, bienestar policial y demás. Esto lo hace para cientos de agencias en todo Estados Unidos. Aplaudo ha sido partner de desarrollo desde el 2017 de esta empresa, operando en modelos de servicios administrados, aumentos de personal, soluciones digitales y otras. Vale la pena mencionar que con esta empresa los acompañamos desde como startup. Ellos comenzaron a concebir la idea. Pudimos ser testigos de cómo con una ejecución y un desarrollo de producto verdaderamente ágil, tuvieron un éxito rotundo. Esto contribuyó para que el primer año sobrepasaran el 200% de sus metas de venta, el segundo año el 400%. Entonces tuvieron un crecimiento súper acelerado. Sin embargo, este crecimiento acelerado trajo consigo retos después de los primeros años, ¿verdad? Por ejemplo, la arquitectura monolítica no podía escalar para soportar la adopción creciente de agencias policiales. La plataforma atendía un número creciente de departamentos de policía y agencias estatales, aparte de nuevas funcionalidades, pero la arquitectura no estaba diseñada para crecer con ellos. Cada nuevo cliente incrementaba la carga sobre un sistema que ya operaba al límite y no era posible escalar módulos individuales sin afectar el resto. Esto frenaba directamente pues, la capacidad comercial a partir del tercer año, pues que siguieron con esa expansión vertiginosa y el cliente necesitaba incorporar nuevas agencias, ¿verdad? El resultado fue que se trabajó en una arquitectura de microservicios desplegados en contenedores de Government Cloud
de Amazon que permite escalar horizontalmente según la demanda. Cada módulo funcional que tiene el cliente con esta plataforma, como uso de fuerza, asuntos internos, entrenamiento, bienestar y otros, opera como un servicio independiente que crece solo cuando se necesita sin afectar el resto de la plataforma. ¿Verdad? Otro reto que también se enfrentó fueron que los costos de la nube crecían desproporcional al uso real, con un rendimiento degradado inclusive. ¿Verdad? Este es un problema común cuando empiezan a crecer las plataformas y solo se suben recursos pues sin optimizarse, ¿verdad? No se escala de manera óptima. Entonces, la factura mensual de gastos en la nube subía trimestre a trimestre, no necesariamente a la par de lo que subía el negocio, ¿verdad? Sino que la infraestructura estaba sobredimensionada, con recursos corriendo 24/7, sin importar si se estaban usando o no. Paralelamente, los dashboards de las agencias policiales competían por recursos con los procesos de escritura, generando tiempos de respuesta lentos. Entonces, mediante el uso de servicios como AWS Compute Optimizer y otros, se logró un resultado del 15% en reducción de costos de procesamiento en la nube, con mejoras en tiempos reales, pues gracias a las separaciones de cargas y lectura y escritura, ¿verdad? Eh, Otro de los retos también que se tuvieron fueron los procesos de QA, no soportaban este ritmo de actualizaciones continuas que la plataforma requería, porque cada actualización pasaba por un proceso de pruebas manual que no podía crecer al ritmo de los releases. Esto generaba cuellos de botella o retrasaba las entregas, esperando que QA terminara o se liberaran cambios sin cobertura de prueba suficiente, ¿verdad? Entonces, ambos escenarios son inaceptables, sobre todo para una plataforma que está corriendo con data tan sensible. Entonces, mediante ambientes efímeros, levantando la infraestructura, CloudFormation y Terraform con pipelines en AWS Code Pipeline, se logró que QA escalara adaptándose a los ciclos de entrega continuos, con pruebas automatizadas que corren en paralelo en cada cambio de código, ¿verdad? Por último, uno de los retos que se ha tenido a lo largo de todo este tiempo es que los sistemas legados dificultaban integraciones con nuevos módulos y partners estatales. Las agencias policiales y las entidades postestatales operaban con sistemas propios, se pueden imaginar, ¿verdad? Sistemas delegados. Usan formatos y protocolos distintos. Cada nueva integración requería desarrollo custom desde cero, consumiendo semanas o meses de ingeniería. Entonces, mediante API Gateway de AWS como punto de entrada unificado, con funciones Lambda, microservicios detrás, se traducen los formatos legacy a los nuevos y se logró una capa de API RESTful que conecta sistemas modernos y legados a través de una interfaz estándar, reduciendo así el tiempo de integración de semanas a días, ¿verdad? Entonces, pues todo esto permite que se optimicen los costos y que pueda seguir esta empresa con crecimiento que lleva, ¿verdad? Entonces, para contarles un poquito del siguiente caso, en otra vertical, también este cliente nos llamó una aplicación global de e-commerce para tiendas de abarrotes locales. Entonces fuimos seleccionados para integrar planificación de comida impulsada por inteligencia artificial directamente a los ecosistemas de compra. Esto les permitía a la plataforma diferenciarse y escalar en un mercado altamente competitivo. Para esto tuvimos diferentes retos, por ejemplo, la integración compleja con múltiples plataformas de e-commerce, cada una con APIs, catálogos y flujos de compra distintos, ¿verdad? Entonces, cada plataforma de abarrotes tenía su propio formato de catálogo, estructura de precios, manejo de inventarios, flujo de checkout y conectar el motor de este cliente, que es un meal planning, con todos estos otros significaba resolver el mismo problema de formas distintas cada vez, multiplicando el esfuerzo de ingeniería y la superficie de errores, perdón. Entonces el resultado, lo que se hizo fue una integración exitosa con estas 5 plataformas de e-commerce mediante una capa de abstracción unificada que normaliza las diferencias en cada plataforma, ¿verdad? Atrás de esto, pues hay un API Gateway de AWS y diferentes servicios que nos ayudó a gestionarlo. También se tuvo otro reto, ¿verdad? La plataforma necesitaba escalar automáticamente para soportar picos de demanda sin degradar la experiencia de compra. Los picos de tráfico en ese tipo de negocio, como en abarrotes y este e-commerce de comida, pues son predecibles. En Estados Unidos, días festivos como el 4 de julio, el Thanksgiving, el Super Bowl inclusive, ¿verdad? Pero son predecibles, pero son bien intensos. Entonces, sin auto-scaling, cada evento de alto tráfico requería preparación manual de equipo técnico, o peor aún, resultaba en caídas de sistema y carritos abandonados. Entonces, después pues, de la mejora de optimización,
El resultado fue una infraestructura autoescalable que soporta picos de hasta 10 veces la carga, con un 99.95 de optimización, ¿verdad? Garantizado sin intervención manual. Esto obviamente pues tuvo repercusión directa al evitar que se cayeran y se perdieran los carritos, ¿verdad? Y se vio incrementado en 25% el tamaño promedio del carrito, pudiendo aprovechar cada una de estas interacciones, ¿verdad? Por último, tuvimos también un reto de baja adopción de la funcionalidad de meal planning por parte de los usuarios finales, ¿verdad? Esto existía, pero pocos usuarios en realidad lo usaban. Si los usuarios no descubren la funcionalidad o la perciben poco o muy friccional o difícil de utilizar, la dejan ¿verdad? De usar, pues no importa qué tan buena sea la tecnología detrás, esto generó un impacto en el negocio. El resultado fue un incremento medible en adopción del Meal Planner reflejado en un mayor engagement, ¿verdad? Y esto pues se logró, aparte de herramientas de UX, ¿verdad? De experiencia del cliente y de interfase del cliente, mediante la estabilidad de la infraestructura, ¿verdad? Y al final pues el resultado fue un 25% de incremento en el tamaño del carrito. Otro ejemplo de otro caso que tenemos. Este es una institución financiera con sede en Estados Unidos y presencia global que enfrentaba un crecimiento acelerado que exigía mayor escalabilidad y flexibilidad. Migró su infraestructura de la nube de GCP a AWS y se optimizaron al mismo tiempo pues, sus tiempos de cargas en Kubernetes. Uno de los retos que se tuvieron, que el crecimiento del negocio estaba superando la capacidad de la infraestructura. La plataforma no podía absorber nuevos clientes ni lanzar productos a la velocidad que el mercado exigía. Era una plataforma financiera, pero fintech, ¿verdad? Entonces su diferenciación es poder lograr lanzar productos rápidos. Entonces cada pico de demanda requería intervención manual del equipo técnico y los ciclos de entrega de nuevas funcionalidades se extendían demasiado por esto, ¿verdad? Semanas más de lo necesario. Esto frenaba directamente la capacidad comercial y de competición de la compañía. Entonces se rediseñó la capa de orquestación, migrando de GKE de Amazon a Amazon EKS con Carpenter, un sistema de autoescalamiento que provisiona capacidad de cómputo en menos de 60 segundos, basándose en demanda real, logrando que la plataforma escalara bajo demanda en segundos, ¿verdad? Permitiendo incorporar con esto nuevos clientes y mercados sin cuellos de botella técnicos. Con estos deployments 4 veces más rápido, aceleran el time to market de nuevos productos financieros, ¿verdad? Manteniendo pues esta empresa competitiva. Otro de los retos que se tuvieron con este cliente fue que la plataforma no podía soportar las capacidades que el negocio necesitaba para competir. El equipo de producto identificaba oportunidades de mercado, analytics en tiempo real, integraciones con nuevos partners o capacidades predictivas, pero la infraestructura existente no ofrecía los bloques de construcción necesarios para poder implementar sin construir todo desde cero, ¿verdad? Cada nueva capacidad se convertía en un proyecto de ingeniería de meses. Entonces, pues después de lo que se hizo, el resultado fue un acceso a un ecosistema más amplio de servicios administrados que habilitó capacidades que antes requerían desarrollos custom, reduciendo así la dependencia de soluciones internas y liberando al equipo de producto pues, para que se pudiera enfocar en diferenciación y no pues estar pensando en limitantes de infraestructura, ¿verdad? Por último, con este cliente tuvimos retos de costos de operación, ¿verdad? Porque de la misma forma crecían más rápido que los ingresos, ¿verdad? Entonces la facturación mensual de nube subía trimestre a trimestre, pero no porque el negocio necesariamente estuviera en esa misma proporción, sino que pues, la infraestructura estaba sobredimensionada utilizando recursos 24/7, sin importar si se usaban o no, ¿verdad? Como le dije en un caso anterior, pues esto es un poco común cuando se tiene que responder a demandas altas. Se deja de lado la optimización, ¿verdad? Pero después pues, de entrar y de instalar diferentes herramientas y servicios que proporciona Amazon, se logró una reducción del 30% en esos costos de infraestructura mediante la optimización de recursos y eliminación de capacidad ociosa, restableciendo así una relación saludable, ¿verdad? Entre un gasto de tecnología y el crecimiento de negocio. Entonces, pues esto permite seguir escalando de manera óptima a los negocios, a los clientes. Y así como esto, tenemos un sinfín de ejemplos más. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar con 3 casos. Estoy seguro que después se van a habilitar otros espacios en los que podamos, número uno, profundizar más y número dos, pues compartir más casos de éxito. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y ha sido un placer poder compartirles esta información.
Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Jaime. Y también, ¿me escuchan? Quiero ver. Te ¿Sí me escuchamos. escuchan? Sí, vale, perfecto, gracias. Bueno, les daba las gracias tanto a Jaime como a Daniel y al equipo de AWS, por supuesto el equipo de Aplaudo por estar tras de todo esto. Y antes de cerrar, quisiera pedirles algo súper rápido, que es que, como les comentaba al inicio, van a ver un QR code que estamos próximos a compartir, que está al final de la presentación. Y rápidamente los explico en lo que este QR code pues sale en pantalla. Y es que si ustedes lo escanean a través de ese QR code, que lo llenan súper rápido, pueden solicitar una evaluación de modernización en AWS para su organización. Y no solo eso, sino que al escanearlo ustedes entran en una rifa de gift cards para Amazon. Son gift cards de $50. Así que les damos unos segundos para que lo puedan escanear. Un minuto. Es súper rápido. Bueno, ahora sí. Nuevamente, gracias a todos los que se sumaron, gracias por acompañarnos. Esperamos que esta sesión les haya dejado ideas más claras y sobre todo, lo más importante, accionables. Así que los invitamos a estar pendientes de los próximos webinars de Aplaudo. Se vienen más espacios como este y les deseamos a todos un excelente día. Gracias.